Bueno, estamos en curva finita, tercer episodio. Tengo que hacer una corrección. En el anterior episodio me confundí de alguna forma brutal. Por supuesto, la de Conté con multitudes, me contradigo porque Conté con multitudes es de Walt Whitman, quedamos en el mismo territorio, un famoso poeta norteamericano, conocido, por supuesto, por absolutamente todos los guionistas de Rick y Morty. Es casi imposible ser americano y no saber quién es Walt Whitman. Y el nombre del libro. En casa tenemos una coña cada vez que alguien en una película menciona a Walt Whitman, como que parece que es el único poeta que conocen los americanos. Cualquier americano en cualquier película o serie. Sí, Walt Whitman. 9 de cada 10 veces, si tienes que mencionar a un poeta, menciona a Walt Whitman. Sí, si ya se van a otro, ya es Cummings o Frost. Frost por lo de The Road Not Taken. Que... bueno, que Whitman es el socorrido. 9 de cada 10. Sí, además no pasa nada, era un gran poeta, es decir, por supuesto, sí, parece que solo ha habido, Frost era americano, parece que solo ha habido un poeta de Estados Unidos, era Walt Whitman y tal. Emerson tiene su propia frase sobre las contradicciones, pero era una frase, no es todo un poema como Walt Whitman. Pero de todas formas, no dudo absolutamente. Yo dije que en el episodio salía Taj Mahal y era el Kremlin, es decir, que tampoco. Era el Kremlin. Bueno, da igual. Nos equivocamos, como todo el mundo. Pero es divertido. Quiero decir, no nos salimos. Es curioso porque no nos salimos de la esfera. Efectivamente, sigue siendo americano. Quiero decir, no puedes ser americano y no saber quién es Walt Whitman si has pasado por el instituto en Estados Unidos. Por lo menos el nombre lo has oído 20.000 veces. Hojas de hierba, pues claro, por supuesto, ¿no? Pero es simpático. De todas formas, la influencia de Emerson anda por ahí, pero no era tan explícita como lo de Whitman, ¿no? Bueno, pues estamos con el episodio 3, que se llama en español El instinto bécico, que yo por favor, siento mucha pena por el señor que, bueno, la señora que tenga que traducir estos títulos, porque el original es Basic Twinstick, que es un poco más corto y suena un poco mejor, que es por supuesto una referencia a Instinto Básico, la película, que además fue, yo no sé si ahora... De Paul Verhoeven. Instinto Básico es una película que queda en la memoria popular. Sí, yo creo que es una película que como thrill... También ten en cuenta que es una película que dio inicio a un género muy de los 90 que fue el thriller erótico. Ajá. Que en los 90, digamos, tuvo ahí un cierto... cuando decir. Y además es una película que es muy de su época, porque ya hoy en día, por ejemplo, el sexo y los desnudos pues están totalmente fuera, ¿no? Del contenido mainstream. Entonces, lo que supuso en su momento, sí, una película que la cultura popular yo creo que la mantiene, ¿no? La mantiene totalmente, sí. Y supongo que pasa un poco como la referencia a Die Hard de la semana pasada, que aunque no la hayas visto, sabes más o menos de qué va. Y bueno, también es verdad que hay incontables memes de internet con esa película. Sí, no estoy seguro si se sigue viendo, ¿no? Pero bueno. No sé si se sigue viendo y obviamente, vista con los ojos de hoy, pues yo hace tiempo que no la veo, pero como thriller de su época es canónico, digamos, un thriller canónico de los 90, y yo creo que sí que sigue teniendo un calado cultural suficiente como para poder hacer un chiste, aunque sea solamente en el título, porque en realidad es lo único que coge de la película. Yo creo que es lo suficientemente icónica, Instinto Básico, como para que todo el mundo pille la referencia. Sí, del 92, 30... 92, sí. Sí, 30 años ya. No está nada mal, ¿eh? Y es una película que, como se suele decir, esto tan rancio de hoy no podría hacerse, hoy no se haría, pero para que veas cómo fue, que perdona ya si me extiendo. Sí, no, adelante. Cuando Instinto Básico ya hubo protestas de sectores en aquel momento LGTB protestando por la imagen, ¿no?, que se daba en la película, el personaje de Sharon Stone en la película es claramente bisexual, tiene relaciones con hombres y con mujeres indistintamente, y en su momento hubo una cierta polémica porque también estaba cerca El silencio de los corderos, recuerdo que también pues el personaje tenía algunas... No era trans, era más travesti, ¿no? Más de vestirse con la piel, ¿no? Pero digamos, hubo quejas de intentos de boicot y tal en la puerta de los cines de colectivos, es decir, que
Lo de los ofendiditos no es algo que se haya inventado hoy, es algo que ya, digamos, las minorías llevan quejándose mucho tiempo de la representación que se hace de ellos en el cine. Totalmente. Pero si algo, vamos a conectarlo con el episodio. Si hoy no se podría hacer Instinto Básico, es porque Instinto Básico es hoy demasiado sencilla. No tiene... Aquí lo tienes, tenemos un episodio de Rick y Morty, una serie de animación de 20 minutos, que, por supuesto, referencia todo el sexo habido y por haber, y lo hace en 20 minutos y le da 3 o 4 vueltas. Porque aquí lo que sucede es que Beth mantiene una relación lésbica consigo misma, con su clon. Tenemos al clon de Beth y al clon de Beth. Una es la ama de casa y otra la madre espacial, sin que sepamos quién es quién. Todavía no lo saben, ellas no lo saben, cada una está convencida de ser la original, que era básicamente la idea. También es un episodio muy curioso por lo bien, ya lo hemos comentado una vez, lo bien que estructuran los guiones a esta gente. A mí me hace gracia porque hay series que claramente están súper bien pensadas, pero la gente no se los reconoce. Lo bien pensada que está, supongo que es la prueba de lo bien pensada que están, que nadie repara en lo bien pensadas que están. Es un episodio de Acción de Gracias donde ni Rick ni los niños pueden escapar mientras las dos Beth están a lo suyo y todo el mundo se entera menos Jerry. Pero antes de los títulos de crédito, antes de que salga lo de Rick y Morty, el episodio ya ha explicado exactamente lo que va a pasar, cómo va a pasar y cuáles son las reglas del episodio. Empieza con Rick pegándose un golpe contra la puerta del patio en forma de pavo, diciendo que ya ha vuelto a resolver los problemas federales. Sí, ya vimos en un episodio anterior, ¿no? Que se reencarnaban en pavos y era indultado todos los años. Sí. Se llamaba Sunsploitation Spectacular, pero es un episodio del año 2021, claro. Sí, es de la quinta temporada. Es de la quinta temporada, ¿sí? Que ya vimos eso, pues aparentemente han vuelto a tener los problemas. Entra en casa. Morty tiene una consola nueva, que ya la vemos inmediatamente. Hay un pequeño momento ahí donde Rick dice, yo no te la traje, y dice, no, me la trajo la mamá espacial, y hay un momento ahí de que mamá espacial, que es un tema que recorre el episodio con las Beth, pero es interesante, que me lo voy a apuntar aquí porque no, lo tengo apuntado. Y tenemos los gritos de las Beth fuera del salón diciendo que es Acción de Gracias que no escape, y que si escapa una dice I'm going to disown you y la otra dice te diría que no usases la pistola del portal, pero no la tienes, jaja. No funciona, jajaja. Hay un subtema en esta temporada de disminuir a Rick y de dejarlo... De quitarle herramientas, ¿no? De quitarle estas herramientas que usaba para escapar, que en este capítulo vamos a ver también una herramienta, en este caso en las carnes de Jerry, precisamente para escapar. Y el hecho de que, claro, de que no pueda coger a Morty y decir, venga, vamos a vivir una aventura. En el capítulo anterior entendemos que habían llegado al arcade pues en la nave espacial, ¿no? O en lo que fuese, pero ya el hecho de que no tenga el portal, pues esta idea del traslado, ¿no? Del traslado de una dimensión a otra, de un planeta a otra, pues obviamente la tiene limitada. Bueno, lo curioso es que es tan rápido que si parpadeas te lo pierdes y luego te pegas el episodio preguntándote por qué simplemente no se subió a su nave espacial y se fue. Pero es que lo tiene prohibido. Y además, todo ese intercambio, el hecho de que las Beth estén con las Beth y Jerry esté, cuando descubre una vez qué pasa con las Beth, a lo suyo también, hace una cosa que pocas veces pasa en la serie, que es que Rick tenga que cuidar de sus nietos. Y cuida de ellos. Y se preocupa por la integridad de la familia, pero ya llegamos a esto. Empieza la comida de Acción de Gracias y básicamente Jerry dice que si algún día su mujer lo engaña, pues él se suicida, ¿no? Y además da el método con todo detalle. Rick, Beth, Jerry están bebiendo vino, Summer y Morty están bebiendo agua. Y empieza, pues, los títulos, el habitual, con sus escenas de cosas. Esa parte inicial, cuando él dice lo de no puedo vivir sin ti, ¿no? Primero dice, es gracioso porque una escena que empieza, digamos, como romántica, ¿no? Él dice, sí, exacto. Ay, no podría vivir sin ti. Y el resto de la familia dice, oh, como qué bonito, claro, pero es que él lo está diciendo de forma literal. Literalmente no podría vivir sin ti y me moriría, me mataría a mí mismo y ya incluso tengo pensado, ¿no? Y comenta una forma un tanto rocambolesca de quitarse en medio, claro.
Y allí todos los personajes, pues obviamente, eso que empieza como algo romántico, ¿no? Ese no puedo vivir sin ti, se convierte en algo totalmente creepy, que al final es lo que un poco también que vehicula, ¿no? Todo el capítulo. Todo el episodio. Y además, todo esto es el brindis. Sí, el inicio de... Es el brindis y acaba cuando Rick dice, demos gracias por el final del brindis. Porque la idea era, porque de qué cosa damos gracias cada uno. Y así es como pasamos después de los títulos a la cocina, donde Beth y Beth están bebiendo vino venusiano, que descubrimos que el vino venusiano en Venus hablan francés, aparentemente, o en Venusian, o lo que sea, que es francés. Una vez le inyecta la otra vez, la vez espacial le inyecta a la vez ama de casa los conocimientos. Hablan en francés durante buena parte del episodio, que por supuesto es el lenguaje del amor, así que si algo iban a hablar en Venus, pues sería francés. Todo encaja y tiene lógica. Y la actriz, Ala Sharkey, lo hace muy bien porque es un episodio en que está hablando continuamente. Es un episodio donde habla continuamente consigo misma. Y además en una relación romántica que tiene mucha gracia, ¿no? Bueno, pues lo típico y tal, y acaban pues cayendo en la tentación. Y si te fijas, también es el segundo episodio que vemos donde prácticamente es un actor hablando consigo mismo todo el rato, porque la semana pasada tuvimos el de los Mortys, que estaban todo el tiempo los Mortys hablando entre ellos, pues aquí tenemos a la actriz hablando todo el rato con ella misma. Estuve viendo, hacen unos vídeos, los de Adult Swim, luego un par de minutos de que se llama Behind the Scene, sí. Y entonces algunos de los temas que ponían era el autoexamen y la aceptación de uno mismo, que claro, en este caso, como están separadas, pues cada una aparentemente representa la parte de la otra que les falta, pero son en esencia la misma persona, con lo cual hay una aceptación mutua y la posibilidad de piropearse una a la otra y aceptar el piropo como que viene de otra persona, pero viene dentro de ti. O sea, hay un juego complejo de amor y desamor. Digo, de amor propio. Y de narcisismo, por supuesto. Sí, pero que se puede... Sí, pero un amor propio que se puede expresar, porque como están separadas en dos, no provoca, digamos, la tensión esta de qué raro, ¿no? O sea, en la resistencia mental de cómo voy a hablar bien de mí misma, ¿eh? Pero, como son dos... El que raro se expresa en las caras de Morty y de Summer cuando empiezan a sospechar que algo está ocurriendo con esa pareja, ¿no? Porque salen ellas a comprar helado y ahí es un poco donde ellas tienen tienen un primer acercamiento, ¿no? Antes de montarse en la nave que hasta que le duele la espalda a una y la otra, yo sé dónde te duele, ¿no? Le dice. Sí. Le das un masaje, te daré otro. Y tienen ahí como un primer acercamiento que es el que ve Summer, y obviamente Summer ya se ve venir la movida. Claro, es decir, es algo que en un personaje como Beth, ¿no? Que llevamos todas estas temporadas viendo, que obviamente no tiene el mejor matrimonio del mundo, ¿no? Es decir, de hecho hay un capítulo, ¿no? Donde directamente les decían, ¿no? A Beth y a Jerry que tenían el peor matrimonio que jamás, ¿no? Se había existido en el universo, ¿no? Que era una cosa que era imposible de arreglar, pero ellos se empeñaban en arreglarlo. Que ya hemos visto, ¿no? Que ella es veterinaria, ¿no? Veterinaria de caballos, y tiene un poco esa frustración, ¿no? Continua, no solamente porque su matrimonio no es lo que ella esperaba de la vida, sino que pues tiene siempre ese tema de que, bueno, tú no eres médica, ¿no? Tú no eres doctora, tú eres veterinaria de caballos, ¿no? Entonces siempre tiene esa especie, esa insatisfacción, ¿no? Obviamente tiene esa insatisfacción todo el rato, y aquí de repente vemos al personaje con una libertad, porque es lo que adquiere, ¿no? Al estar con ella misma, o al menos con una versión de ella misma. Es experimentar esa libertad, esa falta de ataduras, que un poco fue el motivo, ¿no? De la creación de este clon de Beth, porque precisamente nace de la propia frustración, ¿no? De que tiene ella como mujer y como profesional, como ama de casa, como madre, y esas ganas de vivir unas aventuras, de vivir otra vida, realizando, pero sin la culpabilidad de he abandonado a mi familia, ¿no? Es decir, mi familia sigue ahí atendida por una versión de mí misma, y otra versión de mí misma, pues digamos, no vive frustrada y vive en el espacio. Y me sale, por cierto, que ese episodio al que hace referencia es el 7º episodio de la segunda temporada, cuando los lleva a un planeta de
de consejeros matrimoniales. De consejeros matrimoniales. Y Beth es básicamente la reina alien, es la imagen que tiene Jerry de Beth, claro. y la imagen que tiene Beth de Jerry es la de un gusano. Un gusano, sí. Pero que son simbióticos. Claro, con lo cual la combinación es más terrible que claro, es un detalle muy curioso porque, como dices, el episodio se referencia a eso. Es decir, el episodio entiende que como seguidor de la serie de Rick y Morty recuerdas que eso pasó en algún momento, ¿no? No recordarás el episodio, yo lo sé porque lo acabo de mirar. O sea, no. Sí, pero si recordabas que el matrimonio que tienen ellos pues es siempre, digamos, un tira y afloja en ese sentido. También hay un detalle curioso que en uno de los primeros episodios, en Anatomy Park, el episodio donde parodiaban Parque Jurásico, salen los padres de Jerry, que se presentan allí con su amante. O sea, porque tienen una especie de trío, con lo cual hay un... Y en el primer episodio de la 5ª temporada está el asunto de Mr. Nimbus, que también acaba el episodio con, pues ellos acostándose con Mr. Nimbus. Es decir, el matrimonio, lo digo porque tal y como termina el episodio, que es un episodio muy, 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 muy raro, o sea, yo lo estaba viendo diciendo, yo quiero ver el comentario de un freudiano o un lacaniano sobre este episodio, ¿no? Sobre lo que está pasando, porque no pasa lo que tampoco pasa lo que tú esperas que pase. Porque pasa, por ejemplo, está la parte de frustración de Summer y Morty, ¿no? Summer es la primera en darse cuenta y usa el control del videojuego, del mando del videojuego, para controlar la situación. Entonces la vemos sentada intentando controlar la situación desesperadamente jugando al videojuego. Luego es Morty el que en otro momento posterior se da cuenta también y hace exactamente lo mismo. Y hay un plano con ellos dos sentados así como en posición de meditación, hablándose en código, pero entendiendo perfectamente lo que cada uno está diciendo. Y además, creo que es Summer la que hace la referencia a etiquetar, notar y etiquetar, que es así una técnica de meditación, con lo cual están como intentando controlar la situación los dos. Lo cual es curioso porque entiendo que es lo de las madres juntas, porque han visto sus padres con ese rollo más de una vez, pero bueno, en este caso les molesta. Por cierto, hablando de todo un poco, no podemos dejar de lado el videojuego, que es la consola de videojuegos más realista que se ha hecho nunca. Que es uno de los mejores chistes de todo el episodio. Yo me moría de la risa cada vez que se peleaban, se metían con un videojuego. Porque empiezan con asteroides y asteroides lo hacen realista. Es decir, vas por el espacio y no te encuentras con nada, porque encontrarte con un asteroide es muy complicado. Pero el mejor es el de Street Fighter. Street Fighter, que tienen que salir por la mañana, empieza por la mañana el videojuego, ¿no? Y tienen que... primero tienen que encontrarse en la calle en la que tienen que pelearse y deja claro Rick que no siempre se encuentra y no siempre hay pelea. Entonces que hay street, pero no hay fight, ¿no? Y los vemos cogiendo el metro y los vemos a los pobres intentando encontrarse entre ellos y al Final Fantasy, ¿no? También que tiene uno una espada muy, muy pesada y obviamente pues no puede con la espada y es imposible pelear con eso. Sí, obviamente es un comentario, ¿no? Esta un poco obsesión cada vez más de los videojuegos por el fotorrealismo, que al final es otro de los caballos de batalla en general de la historia del arte, claro. Es decir, todos los artes tienden a ser lo más realista posible, el cine tiende a ser lo más realista posible y ahora pues obviamente pues el siguiente arte que intenta acercarse al realismo en los videojuegos, sabiendo obviamente, tenemos que saber que obviamente que la realidad, el realismo total pues obviamente sería aburrido porque para eso tenemos la realidad. Tanto los videojuegos como el cine, como las ficciones directamente, supuestamente no nos tienen que sacar, ¿no? del hastío de la realidad y sumergirnos en otra realidad diferente, al menos más entretenida que la nuestra. Sí, eso es la parte divertida de los intentos de hacer a los superhéroes realistas. Claro. Porque tú dices, bueno, habría gente, me hace gracia porque la única serie que desde mi punto de vista es realista es She-Hulk, porque hay gente en ese universo, gente con superpoderes que no son superhéroes. Y salen hay una influencer con superpoderes que me parece muchísimo más realista que cualquier otra película de superhéroes, porque sería lo lógico. Por supuesto, habrá alguien con superpoderes que se dedicará a reparar, yo qué sé, será fontanero, porque no le interesa nada. Y es muy simpático. Me encanta el último videojuego, el que están jugando una aventura gráfica una aventura de texto. Sí, una aventura de texto. De texto, de las originales, y es en un mundo donde aparentemente hay vampiros y aeropuertos, pero tú no lo sabes antes de empezar a jugar.
Tú empiezas a jugar, a moverte y las reglas las vas descubriendo a medida que juegas, pero que es realista también. Es decir, claro, la vida no viene con un manual. Vas descubriendo las reglas a medida que avanzas. Pues de pronto hay un vampiro. Claro, tú decías el otro día que el tema del paso del tiempo, y aquí tenemos también varias referencias, es algo que está ya como muy presente, ¿no? En los capítulos, ¿no? Aquí hay un momento en la sexta temporada yo creo que hacen mucha referencia al paso del tiempo. Aquí hay un momento, ¿no? Que dice el propio Morty, ¿no? Dice que están comentando, ¿no? Algo de la cena de Acción de Gracias, y dice, bueno, ya hemos tenido infinitas, ¿no? Cenas, un millón, que algo así, como dice. Infinitas, sí. Creo que dice infinitas, es decir. No, bueno, da igual. Dice un número exagerado, que obviamente, pues, si es un chaval de 13, 14 años, pues obviamente habrá vivido 13, 14 años, 13, 14 acciones de gracia. No puede haber vivido más. Y el tema de la realidad, ¿no? De sí. Qué es lo real y qué es lo no real, porque ni siquiera es, claro, porque aquí tenemos a las dos veces que no sabemos cuál es la vez real. Entonces tenemos ahí ese conflicto incluso entre ellas, porque una, además, digamos como que la vez real sería la combinación de las dos veces al final, porque en el momento en el que, como ocurría en el capítulo anterior, donde Morty se dejajaba, ¿no? En 5.000 millones de unidades, aquí tenemos a una vez dejajada en dos unidades, cada una que supuestamente ha tomado la decisión de vivir una vida. Una de ellas ha tomado, digamos, la decisión de vivir, o ha sido creada para vivir la vida que Beth hubiese querido vivir sin tener el remordimiento de haber abandonado a su familia, pero ni siquiera ellas mismas saben cuál es la real, porque nuevamente se hace una referencia. Esto venía referenciado de otro capítulo donde se borraban, ¿no? Se ponían en la cabeza un tubo, ¿no? Sí, y se borraba la memoria, y entonces nos recuerdan que el propio Rick se borró la memoria para ni siquiera él mismo saber cuál es la vez real. Hay una de las veces tomó una decisión, no se sabe cuál la tomó. Las dos creen haber tomado la decisión. Claro. Lo cual cada una cree ser la original. Es muy simpático. A mí me encanta, otro detalle que me encanta es que ellas las dos veces prohíben a los demás salir de la casa. No pueden escapar, pero ellas acaban en el espacio, flotando sobre la Tierra, viendo la Tierra flotar. Dice, tenía algo en tu talla, ¿no? Las dos con un traje espacial que es idéntico, hacen una referencia a Doctor Who, también, hablando de que su nave espacial es como el TARDIS, más grande por dentro que por fuera. Hacen una referencia a un episodio de Black Mirror, que como yo odio Black Mirror, es una mácula en Rick y Morty, pero la hacen, porque acaban las dos en el holodeck intentando determinar si lo suyo tiene futuro, y viven una vida entera en el holodeck. Me pareció muy divertido. Además que ese capítulo a mí me parece espantoso. ¿Cuál? San Junípero es uno de los favoritos. San Junípero es uno de los... ¿Te parece espantoso? A mí no, me parece un horror ese capítulo. Ya, es decir, obviamente no por la premisa, sino un poco todo, por un poco todo lo que plantea en sí mismo sobre todo, da igual. Da igual. Es Black Mirror, no está planteando realmente nada. Sí. Bueno, pero es el típico capítulo de señor que escribe como cree que piensan dos mujeres lesbianas. Sí, okay, es un boomer. Entonces, un boomer que tendrá 40 años, pero es un boomer. Que aquí un poco se lo echa en cara, ¿no? Es decir, hace la referencia, que obviamente es una referencia un poco obvia, pero tenemos nuevamente, como tuvimos el otro día, aquí se supone que ellas han vivido una vida completa, con todos sus días, horas y minutos, en la que ellas dos han envejecido juntas, felices, en una realidad virtual. Es decir, que han hecho un paréntesis en sus propias vidas para, como ocurría el otro día, con ya el Morty, ¿no? Y la Marta ya mayor, ha habido una vida completa ahí como paréntesis. Obviamente aquí no la vemos porque la vemos ya a ellas dos mayores, pero él le dice, you made a full San Junípero, es decir, has hecho digamos, la simulación entera prácticamente hasta el final. Que es otra idea también, esa idea de que
en un paréntesis que no vemos, claro, digamos, es algo que está, es una elipsis, algo que no vemos, hay una vida completa. Y hay una vida completa que estas dos mujeres han vivido totalmente felices porque las vemos ya, ellas dos ya completamente arrugadas y ya de señoras mayores de habiendo vivido una vida juntos. Es decir, que ellas en su recuerdo, ¿no? Un poco como le ocurrirá al Morty de los 5.000 millones de partes, ha habido momentos en los que por breves intervalos de tiempo han vivido vidas completas. Sí, es un fenómeno muy curioso porque además encima es una cosa que sale de refilón, parece un chiste, pero es una es una idea de ciencia ficción soltada así, que tiene todas esas consecuencias, pero está hecha en 30 segundos. Sí. Estamos tan acostumbrados a este tipo de ideas que lo pueden referenciar así y dejarlo correr sin mayor problema. Bueno, el asunto es que tenemos estos dos con sus mandos. La consola solo tiene 2 mandos. Le dicen a Rick que se fabrique su propio mando porque ellos no están dispuestos a soltarlo. Y es cuando se produce la conversación entre Rick y la vez ama de casa, donde Rick da a entender que él lo sabe, que es decir, no necesitó ver nada, se dio cuenta automáticamente. Como sabes, yo me meto en Reddit después de ver los episodios, a ver lo que dice la gente en el grupo este de Rick y Morty de 2.700.000 personas. Habrá opiniones para todos los gustos. No. Vamos a ver. Si tú te metes en el Reddit de Rick y Morty para ver lo que comentan de un episodio concreto, es invariablemente el peor episodio de toda la vida de Rick y Morty o el mejor episodio de toda la vida de Rick. Es esas dos cosas a la vez, simultáneamente. Y la discusión es, pues, una especie de toma y daca entre los dos bandos, los que declaran el episodio como el peor habido y por haber, y además el fin de Rick y Morty, o sea, no se puede recuperar de esto, y los que dicen que es el mejor episodio y que menos mal que hemos llegado a la 6ª temporada. Lo cual deriva automáticamente en una discusión, ¿qué puedo decir? No lleva a ningún lado, vamos a decirlo así con claridad, donde, entiende, ¿qué temporada es mejor? Pues, ¿qué más da? Están todos ahí. Puedes ver la que te dé la gana, ¿no? No te las van a borrar como HBO, sí. ¿no? Bueno, HBO lo mismo si la borran algún día. Lo mismo votamos y nos borran las que no nos gustan. Bueno, el asunto está en que la discusión iba sobre el grado de participación de Rick en toda la situación. Porque, por supuesto, cuando habla con Beth, ahí mientras destripan un pez, que aparentemente es medio... Bueno, un pez no, te parece un delfín. Un delfín. Sí, algo así, medio mecánico, biónico y tal, para fabricar el mando que le hace falta. Mantiene una especie de discusión toma y daca, donde Rick le dice que eso a él le ha pasado muchas veces, que por supuesto hay muchos Ricks en el universo, y que muchas veces ha ido a por el lado. Usan la metáfora, me encanta. Usan la metáfora del lado. Sí, porque me encanta, porque son muy explícitos en otras palabras, porque es uno de los 3 episodios de toda la serie que tiene la valoración más alta de lo que se puede emitir en televisión, por el lenguaje que utiliza, porque usan la palabra masturbación varias veces, claro, porque incesto, masturbación, lo de veces lo llaman masturbación en alguna ocasión, pero aquí en lugar de decir sexo dicen ir por el lado, porque es lo que han hecho ellas, ir a un helado especial. Y me hace mucha gracia todo ese intercambio porque hay una cosa que corre por todo el episodio, sobre todo por esta temporada y con el personaje de Beth, que es cómo se parece a Jerry. Digo, a Rick. Como Beth es su hija y tiene ramalazos de Rick periódicamente, ¿no? Y aquí le sale el ramalazo de Rick, ¿no? Voy a hacer esto con la otra vez sin pensar en las consecuencias, que es el típico comportamiento de Rick, que Rick le dice que no tiene ningún problema, pero hay que pensar en las consecuencias, lo cual como que se contradice, ¿no? En todo este diálogo ves a Rick vacilando entre, mira, esto va a tener consecuencias para toda tu familia y tampoco importa. Con lo cual tú dices, ves a Rick colocado en una situación en la que tampoco sabe resolver. Sí, pero al final del capítulo, le da la razón a Rick, porque en realidad pues no pasa nada. Sí, pero lo divertido es que Rick intentó resolver todo un problema clonando a las Beth, sobre todo este episodio, pero la relación entre las Beth es básicamente Rick se equivocó, no era la solución. O sea, no se puede resolver el problema así, porque seguimos teniendo el mismo problema. Pero yo creo que Rick, de hecho, cuando les está cuando les está borrando, ¿no? Ellas dos, ¿no? Le piden que le borren la memoria, la memoria, para que no recuerden, ¿no? De haber estado juntas y digamos, olvidar, ¿no? Ese sentimiento.
él les insiste, un poco haciendo referencia también a Eternal Sunshine, ¿no? Of the Spotless Mind, que el sentimiento esté ahí y aunque yo os lo borre, va a volver a surgir porque ya ocurrió, de hecho, yo creo que lo hice también al principio, ya ha ocurrido otras veces, no sabemos si realmente ha ocurrido otras veces, puede haber ocurrido otras veces y puede haberle borrado la mente y nosotros no saberlo, y obviamente no saberlo nadie, ¿no? Como aquel episodio donde nos enseñaban todas las cosas que Morty no recordaba, que hubiesen sido como 5 temporadas más de episodios, de cosas que yo creo que ese episodio fue un poco ideas que tenían ahí sueltas y dijeron y la fueron metiendo ahí. Él les dice, bueno, cuando os volváis a enamorar, os contaré que intenté convenceros durante varias horas de que no hicieseis esto, porque esto tampoco era la solución. Es decir, que en realidad no hay solución posible al problema. Es decir, si Beth no hubiese tenido ese clon, hubiese seguido insatisfecha, ahora está insatisfecha porque hay un clon de ella disfrutando lo que a ella le gustaría disfrutar, y después la Beth espacial está un poco añorando esa faceta de madre, que obviamente tiene los recuerdos, ¿no?, de haber sido madre, y está añorando esa faceta de madre. Es decir, que al final, como ocurría en el episodio anterior, los 5.000 millones de Morty forman un solo Morty, y aquí las dos Beth son las que forman una sola vez. Sí, por eso es simpático como la serie va derivando hacia, esta solución que Rick proponía es que falla miserablemente, claro, no resuelve el problema. Sí, no resuelve el problema tampoco. No complica, es decir, antes teníamos una vez insatisfecha, ahora tenemos dos veces que no saben muy bien. Pero lo simpático del episodio, que a mí yo me partí de la risa cuando llegó ese momento, porque además me encanta, porque es como un punto y aparte, además totalmente salido de ninguna parte, pero vamos a ver, es Rick y Morty. O sea, tú asumes que eso puede perfectamente haber pasado, sin que tú ya lo hayas visto, como en los mind blowers que acabas de referenciar de Morty. Mi momento preferido es cuando Mr. Poppy Hall le pide el matrimonio a Morty. Sí. Y te quedas así diciendo, pero a ver, ¿cómo era esta historia? Yo este episodio lo quiero ver, ¿no? Y es que cuando Jerry por fin, después de haber jugado a un juego en la consola que iba sobre una infidelidad, y después de haberse pegado todo el episodio haciendo el puzzle de un caballo, que cuando termina lo admira como si no fuera consciente de que estaba haciendo el puzzle de un caballo, como si no pudiese mirar la tapa, y de hecho... Un monedero cuando cuenta, dice, me sé un truco, que es empezar por las esquinas o algo así. No, pero el cielo, todos los colores del cielo. El truco secreto. Entonces, sí, vale. Sí. Yo empiezo por las esquinas y los bordes, pero bueno, cada uno tiene su... Y vacila incluso al colocar la última pieza, ¿no? O sea, eso es muy simpático. Y cuando se entera, pues usa su mecanismo de defensa que es convertirse en una especie una especie de nautilo. Se pliega sobre sí mismo y queda oculto en una concha. Y Rick comentaba, me había olvidado que lo había instalado. Una vez que estábamos borrachos, yo quería tatuajes y él quería que le instalase el mecanismo de defensa que es cuando ellas deciden que, como le han hecho mucho daño a la familia, van a borrar sus recuerdos para ellas no sentir pena. O sea, no sentir el remordimiento de haber hecho daño a sus recuerdos, y Rick dice, hombre, los demás no vamos a acordar, pero bueno, cada uno, ¿no? Que es otro momento genial del episodio, que es cuando Jerry decide salir de la concha en la que estaba, del cascarón, para decir, bueno, básicamente lo que viene a decir es, a mí se me tenía que haber consultado antes de... Sí. Claro, a él lo que le molesta no es que las dos veces, al final, obviamente, las dos técnicamente, ¿no?, son su mujer, sino que eso, que a él no se le haya ni siquiera invitado a participar, que al final es un poco lo que no sabemos en qué queda, porque no lo escuchamos en... Bueno, yo creo que está claro que está participando, pero bueno. Sí. Pero bueno, lo dejan ahí... Lo dejaron de lado al pobre, y él decide que ese es el problema. Sí, que a él no se le había dicho nada, y porque técnicamente tampoco es cheating, tampoco es engañar, porque es con ella misma. La misma persona. Es como has dicho tú antes, es como masturbación, entonces no puedes ser considerado como un engaño. Pero aparentemente, como ya sabíamos, pues Jerry y Beth tienen un matrimonio curioso. Ya vimos con Mr. Nimbus, ya vimos los padres de Jerry, y ha pasado varias veces. Así que se inicia así el momento que ya es, que claro, lleva el episodio al punto donde no sabías que podía llegar.
Porque, claro, tú estás viéndolo pensando, ¿cómo van a salir de esta? Esto es Rick y Morty. No van a dar la solución convencional a este problema, a la situación en la que están. Jerry lo descubrirá en algún momento y pasará algo, pero lo que no espera es que pase lo que pasa, que es... A mí me dejó... que es el momento más instinto básico de la película. Sí, exacto. Del capítulo, porque se crea esa tensión sexual que un poco recuerda, ¿no? a ciertas escenas de instinto básico donde no había, donde precisamente por el diálogo de los personajes se va creando la tensión sin que se vea, digamos, explícitamente nada sexual, pero sí hay un poco, hay una especie de juego de dominación de a ver quién es, ¿no? Quién es el que pone las reglas, quién es el que manda aquí, y de repente vemos a un Jerry seguro de sí mismo, pero como dejándose dominar, pero por... Pero es la situación, yo la vi así. Es el Jerry castrado de siempre, pero es su castración lo que permite el disfrute. No, y de hecho hace varias referencias al pene pequeño y de hecho la propia vez le dice, pero ¿por qué mencionas tanto lo del pene pequeño? Porque las dos lo sabéis. Las dos lo sabéis. Para él, el pene pequeño solamente lo sabía una persona, ahora ya lo saben dos, entonces ¿sí? La cosa se vuelve más tensa. Y entonces la solución es una especie de trío con Jerry de por medio, donde Jerry va diciendo lo que va permitiendo, pero básicamente dice, lo permito a todo lo que se le propone. Es el hecho de que para las dos Jerry es un gusano, no coarta el disfrute de nadie, es todo lo contrario, es lo que propicia el trío. Es decir, sí. El hecho de que él sea inferior a las dos y ellas lo expresen como inferior y hagan los comentarios que lo colocan como inferior, es simpático, es decir, le da la vuelta completamente a la dinámica que tú pensarías que iba a producirse, ¿no? No frustra a Jerry, ni frustra a las Beth, no, todo lo contrario. Sí, claro, de hecho se van al final del capítulo, ¿no? Ella se va porque se entiende que ya ha venido, ¿no? Obviamente solamente para la cena de Acción de Gracias, y se tiene que volver, y al final la escena final, digamos, es la escena de una familia feliz y contenta, menos obviamente Summer y Morty, que se han quedado totalmente traumatizados, mientras que esa escena también aguanta muy bien el plano, ¿no? De ellos dos escuchando a sus dos madres y a su padre arriba, porque ellos están escuchando toda la conversación y ellos están, pues, Morty se está echando sal, ¿no? En una montañita de sal de no parar de echarse de salto, totalmente traumatizados claro, obviamente lo rocambolesco de pensar que lo que está sucediendo encima de sus cabezas es un trío entre sus dos madres y su padre. Esa escena tan rocambolesca y que de repente ha sido la forma que ha tenido este matrimonio, este trío, de seguir adelante. Es decir, que al final, si te fijas, el matrimonio de Beth y Jerry, que desde el capítulo 2, ¿no? Está prácticamente, de la temporada 2, está prácticamente en la primera del capítulo, ¿no? Decían, iban a buscar al Jerry de la temporada 2, que habían tenido una pequeña separación. Llevan crisis, pues desde prácticamente los inicios pero siempre encuentran la manera, obviamente cada vez más rocambolesca, de que ellos dos continúen salvando su matrimonio durante un capítulo más. Sí, pero a mí lo que me fascina de la solución es que, vamos a ver, hemos visto a Jerry crecer, y crece mucho. Y aquí crece en el momento en que sale de la concha. Pero lo divertido es que no toma un papel dominante, todo lo contrario, se deja dominar, pero es el hecho de dejarse dominar lo que crea y todo el mundo disfruta. Ellos tres, el trío. Por supuesto, como dice, Summer y Morty están intentando comer mientras oyen los gritos esto, y Rick los intenta consolar. Es la parte que me hizo muchísima gracia. Rick está actuando de abuelo en una escena de Acción de Gracias de bueno, estos pobres, pues, a ver, ¿no? Y le dice de nuevo, aquí nos vendría muy bien ahora la pistola para quitarnos de medio, ¿no? Sí, a ver si la reparas pronto. Algo así le dice. Y cuanto más me lo pidas, menos ganas me entran de repararla. Y esto me recuerda a un episodio, el séptimo episodio de la serie, el de Racing a Pazork. Sí. Donde Morty acaba con una muñeca electrónica, un robot sexual.
Y parte durante unos segundos del episodio es a la familia escuchando mientras Morty le da al robot. Con lo cual, aquí se produce una especie de inversión en plan, bueno, te toca, ¿no? O sea, pues ahora te aguantas, esto era, ¿no? O sea, y nos vuelven a recordar, para que veamos que aquí todo es canon, que Morty y Summer tienen un hijo juntos. Naruto. Que está en el espacio, que está en el espacio y la vez espacial sabe que existe y dice que lo va a saludar, ¿no? Sí, dice, saludaré a mi nieto cuando lo vea. A mí me pareció la puñalada final en plan, a ver, no nos vamos a rasgar aquí las vestiduras, claro, porque lo vuestro tampoco es... ¿Sabes? Que, hombre, cuidadito. Y luego está la escena postcrédito, que acá se confunde mucho Reddit, en donde vemos a Jerry en la Jerry Boría esta, donde los tienen a todos los Jerry recluidos, no se sabe. Y el Jerry pues se presenta allí en plan tal, pero no lo dejan pasar porque tiene que venir con un rip porque hay mucho Jerry que viene a tocar a los otros Jerry, ¿no? Que me partía de la risa porque eso supone que, o sea, de nuevo nos recuerda el episodio, para empezar, que desde el punto de vista de los personajes de la serie, Jerry es como un bebé. Es un niño pequeño y hay que tratarlo y cuidarlo como tal. Por si habías pensado que Jerry era el dominante en el trío que estaban haciendo, no, es su propia, insisto, es su propia castración, su propia disminución como persona, la que permite el disfrute de todos, sus dos mujeres y él. Y entonces se va y encuentra con otro Jerry por ahí y se da en un callejón. Un besito, ¿no? Y así como muy casto, además, ¿no? Y en plan quedan... No tanto en plan satisfecho como en plan, bueno, esto tampoco me interesaba tanto, ¿no? Sí. O sea, yo no soy Rick, ¿no? A ver, ¿qué es lo que era esto? Sí. Y confunde Reddit porque todo el mundo asume que esa escena sucede después del episodio. Cuando yo pienso que esa escena puede haber sucedido en cualquier momento. En cualquier otro momento, claro. Sí. Claro, es decir, Jerry pasaba por allí, quiso probar y está colocada aquí para decirnos que, bueno, lo de Jerry probar cosas también ya le gusta. Yo creo que sobre todo uno de los aspectos más interesantes de todo este tema de que podemos entender, ¿no? Esta idea de enamorarse, ¿no? De uno mismo y no es lo que se suele decir, ¿no? Pues, terminamos las frases, ¿no? Una termina las frases de los otros, que hay un momento que también el giro un poco que hay en que Rick esconde el vino que ellas dos han tomado y nos planta un poco la semilla de la duda de si todo eso que ha ocurrido ha sido, pues, no por la libertad de ellas de enamorarse de sí mismas, sino ha tenido como una ayuda afrodisíaca, ¿no? Por parte de este vino venusiano. Ellas hablan del vino venusiano y son a las dos únicas a las que vemos bebiendo este vino. Entonces, claro... No, bueno, depende. Si están bebiendo ese vino... Es que además la escena... La botella no es la no aparece en la cocina. Ni por eso. La botella está en la cocina. Pero hay un detalle muy curioso que ellas intentan beber de las copas cuando están comiendo y Jerry le dice que no, que todavía es el brindis. Y vuelven a escupir el contenido del vino en la boca. O sea, hay como que lo íbamos a tomar, pero no lo acabamos de tomar. Pero sigue. La botella aparece en la cocina. La botella aparece en la cocina y ellas dos se toman ese vino venusiano y después ahora se ponen a hablar en francés y después vemos que es un vino que pues aparentemente Rick ha puesto ahí y tenía escondido, ¿no? En una alacena escondida, ¿no? Dentro de una ventana. Claro, se plantea el tema nuevamente de la libertad, de que no sabemos. Rick ya lo ha dicho, además en más de una ocasión, cuando ha hablado del amor un poco en todas las vertientes. Él siempre ha dicho alguna vez que el amor y el cariño son reacciones químicas, simplemente nuestro cerebro gestiona para sobrevivir. Y simplemente eso es el amor y el amor no existe y el cariño de la familia no existe y simplemente, claro, como decíamos también el otro día, vemos muchas veces a Rick a sí mismo contradiciéndose y haciendo cosas por su familia, como lo vemos aquí, cuidando de sus nietos. Entonces, un poco esa idea nihilista de que el amor no es más que una serie de conexiones neuronales que nos llevan hacia un punto, pues obviamente es matizable. Aquí hay un elemento externo, que es el vino, que funciona como que
parece ser, ¿no? Pues, o al menos nos puede introducir la idea de que funciona como afrodisíaco, que obviamente no sabemos si el vino ha sido simplemente un empujoncito a lo que a ellas le faltaba para caer, digamos, en la relación, o el vino realmente ha sido el realmente determinante en que ellas dos tengan durante esa noche ese flirteo. El Reddit estaba dividido en ese asunto, daban a entender, la mayor parte de ellos pensaban que Rick quería matar a Jerry y que todo era un plan de Rick para matar a Jerry, con lo cual uno se pregunta si Rick quisiese matar a Jerry no estaría vivo. O sea, no es una cosa. Ha tenido oportunidades ya. Y además, el gesto de disgusto con el que lo hace todo, o sea, lo guardan en la cena y luego el mando a distancia que usa para abrirla, porque además su armarito está en una ventana, que también es un detalle gracioso. Su gesto final es tirar el mando al destructor de basura del fregadero, esta cosa tan americana que no tenemos aquí, pero con cara de es que no lo quiero ni volver a ver. Con lo cual, mi idea es, más bien, tengo dos. Una es que ese vino quedó fuera porque Rick se olvidó y por alguna razón achaca al vino, en plan vino veritas o algo así, pues, sí. El vino la verdad, pues achaca, quizás no alcanza Saute, pero sí primer detonante, ¿no? Sí. De algo que, bueno, que de todas formas él sabe que pasa y que se va a repetir porque es casi imposible que no se repita cuando tienes dos personas. Por cierto, es una referencia también curiosa. Yo la primero es una historia es una idea típica de ciencia ficción, la de si te encontrases contigo mismo, pues, ¿qué harías? Pero además es muy repetida, es un plot point de la novela La mujer del viajero del tiempo. Que por cierto, ayer la estuvimos mencionando porque en Lost, te dije yo que estábamos viendo Lost, en un capítulo hay una referencia, vamos, que lo paramos porque nos pusimos a reír cuando Faraday está con la chica, esta pelirroja, que se está muriendo, spoilers de Lost ya a esta altura obviamente, que se está muriendo, la chica se está muriendo y ella antes de morirse le dice, recuerdo que una vez vino un señor muy extraño a verme cuando yo era niña y resulta que eras tú. Claro, en la novela y en la serie de HBO, la chica, la protagonista también es pelirroja. Y entonces lo pensamos y dijimos, obviamente los guionistas, miramos las fechas y todo, porque miramos la fecha de la novela y la fecha del capítulo, y efectivamente dijimos, no, este diálogo es una clara referencia a la novela, que quedaba como demasiado calcado a como sucede en la novela, ¿no? Que él se aparece en diferentes etapas de su vida. Spoilers para un episodio de Lost que se emitió hace 12 años, así que no sé yo si el estatus de tal, si podemos violar los spoilers ahora, ¿no? Bueno, el asunto está en que en la novela, si no recuerdo mal, él se encuentra consigo mismo varias veces, porque si viajas en el tiempo, pues en algún momento te encuentras contigo mismo, porque además no viajan a lugares absurdos del planeta, viajan a lugares donde él está. Y si no recuerdo mal, la novela la leí hace muchísimo tiempo, hay un momento en que se encuentran 3 versiones de sí mismo. Y además, por supuesto, en algún momento las combinaciones que se encuentran, pues mantienen relaciones sexuales, porque efectivamente... En la serie vi esa escena, yo la serie no la he visto, pero he visto así escenas sueltas y hay una escena de él haciéndose una felación así mismo, vale. En la serie, que lo han mantenido. Lo han mantenido. Entonces, claro, es una idea de ciencia ficción en plan, bueno, yo lo sé, con lo cual uno se pregunta, o sea, hay algo, además Rick en ese momento está solo, con lo cual su reacción se entiende que es natural y normal, y que hay algo más al hecho de que esto ya ha sucedido, porque él está como muy tranquilo en la escena final cuando se despiden de la otra vez. Entonces mi idea es que, bueno, por alguna razón siente disgusto contra esa idea y que demuestra un cierto sentimiento final oculto al resto de la familia. Él se comporta como el Rick impasible y el comentario de, bueno, voy a decir que intenté convencerlas de que no iba a tal, pero será mentira, pero que en realidad tiene sentimientos. Yo lo leía así, ¿no? De que por alguna razón. Mi otra lectura, que es por supuesto insustanciada totalmente por los hechos que se ven en el episodio, es que el vino lo puso Jerry. Que el Jerry quería que pasara todo esto. Claro, que la idea que tenemos del Jerry... Es decir, Jerry tiene más agencia de la que parece tener. Que parece, sí. Sí, y se le ve ocasionalmente, pero su agencia nunca es directa.
es siempre indirecta, como se ve luego, y que además no solo es la naturaleza del personaje, sino lo que el resto de la familia empieza a respetar, ¿no? Como se ve en el trío final, en la orgía final, se debe precisamente a la impotencia de Jerry. Mi headcanon es que ese vino lo colocó ahí Jerry y que Rick se dio cuenta de que el vino lo había colocado Jerry. Y que por eso tiene esa cara del disgusto cuando pero son muy listos a la hora de hacer todas esas triquiñuelas narrativas, sabiendo que esto va a dar que hablar, ¿no? Sabiendo que de plantando esa semilla, incluso yo estoy seguro, ¿no? Que incluso en la sala de guionistas, cada uno tendrá su opinión sobre quién dejó el vino y quién lo puso. Y al final eso es lo bonito. Y el grado de responsabilidad del vino. Claro. Y no dudo que todos habrán dicho, pues si hacemos esto y ponemos esta cara al final de Rick, unos pensarán que lo hizo Rick porque quería hacer esto, otros pensarán Rick destruye el mando porque no quiere que Jerry vuelva a sacar algo de ese armario, ¿no? Porque se entiende, los niños en este punto son inocentes y además demasiado egocéntricos para ponerse a hacer algo así. Ni Morty está con lo suyo y Summer con lo suyo también, no se van a poner a triquiñuelas. Solo si piensas que el vino es relevante, Rick y Jerry son las dos opciones. Porque las ves, no, porque están juntas continuamente. Además, es otro detalle de que cuando se las oye al principio del episodio están juntas. Están ya juntas, sí. Sí, no, solo se separa cuando van a hablar con la vez mamá con Rick mientras Rick está destripando al delfín y luego le dice, es que además nos olvidamos el helado, tú puedes fabricar helado. Y tenía helado ya en la lo tenía ya guardado, que ahí hay otra referencia también al tema del paso del tiempo y un poco a la recurrencia, ¿no? Porque el propio Rick menciona que esto ya ha ocurrido otras veces, es decir, da a entender que probablemente esto ya sea algo que no, como he dicho antes, que no hemos visto, y nuevamente esa idea de paso del tiempo, de que obviamente pues es una serie que llevamos ya 10 años viéndola, pero que en realidad hay muchas cosas que no hemos visto y que el propio Rick ya ha pasado. Es decir, el propio Rick tiene un poco ya incluso esa capacidad de oráculo, ¿no? De saber qué es lo que va a ocurrir antes de que pase, y en este caso pues tiene ya el helado preparado, porque de alguna manera él ya sabía que cuando dicen que ellas dos dicen vamos a comprar helado, y el mismo dice sí, el helado que ponen en ese planeta es el mejor es el mejor del universo, pero cuando ella dice que al final se nos olvidó el helado, porque obviamente el helado era una excusa simplemente, él ya tiene guardada tiene una especie de capacidad de ser capaz de haber visto, digamos, todas las opciones posibles, todos los multiversos posibles, y saber que en ese momento iba a necesitar un helado. Pero que nos da idea de todo lo que lleva pasado este hombre. Por cierto, otro detalle que me encantó fue cuando la madre espacial dice que si alguien se interpone en el camino de las dos veces, que ella tiene en su nave todas las armas de Depredador. También. Que hay otra referencia ahí de Predator. Y además, lo divertido, que te vuelve a dejar la idea de que Beth se parece cada vez más a Rick, o de que Beth es como una especie de versión atenuada de Rick, es que Rick se rinde y se va. O sea, no discute ese argumento, ¿no? Es decir, por supuesto, crea a su vez perfectamente capaz de usar las armas de Depredador contra él y no inmutarse, que me hizo mucha gracia. Lo divertido es que también vimos en el primer episodio el bucle la dimensión original de Rick, que la tenía en un bucle, donde era un bucle que se repetía todo continuamente, pero la gente envejecía, y en la realidad que seguimos no parece haber bucle, pero la gente no envejece. Es decir, hay una continua referencia al paso del tiempo en esta temporada que me está gustando mucho. Y otra cosa que me está gustando mucho desde de estos dos últimos episodios, es que, y pasan del episodio 4, que tienen a todos retenidos en la casa. Como no se pueden mover, están en la casa. No hay... Están todos juntos continuamente, ¿no? Entonces las dinámicas y peleas son entre ellos, lo cual me resulta simpático porque, por un lado, tenemos a Rick enjaulado, entre comillas, pero sin lograr controlar al resto de la familia. Y ocupando así el papel de patriarca, vienen a pedirme consejo, claro. Bueno, claro.
que fue el error original de Beth, pedirle consejo a su padre, claro, que es cómo creó los clones y cómo acabamos en esta situación. Y me encanta definitivamente que las Beth no hayan superado lo de los clones, que era supuestamente la solución, pero no consiguen superarlo. Porque una tiene que ser la original. Aquí sigue con la tensión entre ellas de como he dicho antes, es decir, al final las dos son la misma persona, las dos son una persona, entonces la frustración forma parte de su, digamos que de su ADN, de su naturaleza, entonces va a estar frustrada, viva la vida que viva, entonces forma parte del personaje, igual que forma parte, que la inseguridad forma parte de Jerry, aunque en cierto momento, pues digamos, esa inseguridad pues se vea superada aquí por el hecho de él permitir, ¿no? Sí. Es su manera de tener seguridad. Simplemente con el hecho de que él diga os lo permito, ya se está reafirmando a sí mismo, y aquí pues obviamente la frustración de las dos veces, que sería que probablemente la vida que desearían sería vivir las dos juntas sin nadie más, pero claro, sería plantear como una especie de tercera vía, ¿no? De tercera alternativa, donde habría que crear ya a una tercera vez que se quede con la familia, pues claro, para que no tengan Pero volveríamos al problema inicial. Claro, volveríamos al problema inicial, entonces nunca se acabaría. Porque la solución solo funciona, bueno, no funciona de ninguna forma. O sea, si las veces no saben que hay un clon, hay una vez en la casa y una vez en el espacio. Pero si no lo saben, pues claro, no es solución. Pero si lo saben, tampoco es solución. Hay un callejón sin salida. Me encanta porque lo que me gusta realmente es que la serie muchas veces ha colocado a Rick al nivel de un dios, pero resulta que es un demiurgo, es un dios muy falible, tiene poderes inmensos, pero no necesariamente tiene la razón. Y de hecho se equivoca estrepitosamente, como pasa en este episodio, que de fondo todo lo que sucede es por su culpa. Sí, de hecho los 3 capítulos que llevamos al final son capítulos donde estamos viendo a Rick cometiendo errores, porque al final lo de dividir la mente de Morty en 5.000 millones le crea un problema que tiene que resolver en varios años, en varias décadas, en toda una vida. Y aquí, pues, el problema de haber dividido a su hija en 2 partes. Es decir, al final lo que estamos viendo es cómo ese supuesto nihilismo, ¿no? Que era un poco la marca de la casa, donde a Rick no le importa nada y a Rick le da igual todo lo que suceda porque es nihilista y tal. Estamos viendo que no. Estamos viendo que muchos los problemas, es decir, sus acciones tienen consecuencias y él mismo se preocupa porque sus acciones tengan consecuencias. Aquí ya simplemente el hecho de preocuparse de que sus nietos están siendo testigos de algo muy turbio le crea una cierta desazón, y lo que tú decías, el gesto final cuando esconde la botella y destruye el mando, nos está diciendo que reconoce haberse equivocado. No sabemos hasta qué punto, no sabemos en qué medida, pero sí es un poco un reconocimiento de un cierto error, que obviamente pues algo que un dios, pues un dios es infalible y no debería cometer errores. A mí me resulta muy simpático por eso, porque además en el episodio anterior el problema es que me lo acabas de recordar porque has dicho que era culpa suya, pero es que es literalmente culpa suya porque es su incapacidad para decir ciertas cosas y comportarse como un abuelo, que es lo que hace en este episodio, comportarse más como un abuelo, lo que provoca la guerra civil. Claro, sí. O sea, si hubiese dicho, te quiero, no hubiese habido episodio, claro. Hubiese acabado ahí. Pero no, es su no dar el brazo a torcer, sobre todo la pausa, que es lo que comenta el Morty, ¿no? O sea, es que ya da igual lo que digas. Bueno, después de esta pausa ya lo que digas da igual. Y entonces me encanta cómo tratan al personaje. Me gusta porque, bueno, para mucha gente Rick es como el modelo de vida que deberías modelar tu existencia como la de Rick, ¿no? La parte de hay gente que quiere ser Rick y hay gente que quiere ser, ¿cómo se llama el de Mad Men? Que tampoco me cae. Bueno, sí. Pero bueno, como Walter White, ¿no? De Breaking Bad. Sí, pero bueno, últimamente el más es el de Peaky Blinders, Thomas Shelby. Pero bueno, es que no sé, eso también es... ya un día hablaremos en nuestro top podcast, hablaremos de Fight Club,
y como muchas veces pues las lecturas que se hacen de estos personajes masculinos pues obviamente están totalmente pero por eso, demenciadas. pero es que además son personajes claramente negativos. Pues claro, sí, que no tienen ninguna cualidad que los redima. Es que si hay algún momento en el que dices, buah, soy yo literal, lo siguiente que tienes que hacer es plantearte que obviamente tienes un problema, porque obviamente no puedes ser tú literal ese personaje. Y al final, como he dicho antes, las ficciones nos dan la posibilidad de poder ver a una persona pegándole tiros a otra sin que tampoco nos preocupemos de los cuestionamientos éticos y morales que puede haber ahí. Igual que cuando jugamos a un videojuego, matamos a un montón de gente y no pasa nada. Pero que por eso, Walter White no es modelo para la vida. No es un ejemplo, no es un modelo para la vida, obviamente, no. Ni Rick lo era. Y lo más divertido es que los guionistas claramente están intentando desviarlo. ¿No? Sí. De decir, oye, no. Esta vida aparentemente sin consecuencias que lleva Rick tiene unas consecuencias cósmicas. Porque ya le hemos visto destruir planetas enteros, pero es que a la propia familia le causa problemas. Y aquí mismo nos recuerdan ya al final que existe un bebé fruto de incesto flotando en el espacio. Así que imagínate si eso tendrá consecuencias. No sé para quién, pero para alguien las tendrá. Ese es uno de los episodios peor valorados, en el episodio donde pasa eso, a mí me encantó porque era demencial de principio a fin. Claro, pero es como, yo recuerdo en ese episodio, ya hablaremos de él cuando demos la vuelta. ¿La vuelta? Y en ese episodio recuerdo de estar diciendo, no van a ser capaces, no se van a atrever, y al final, como tú me has dicho antes, llega un momento que llevan la idea a las últimas consecuencias, y aquí cuando se lo recuerdan a Morty, dice Morty, sí, Naruto, y se queda así como cabizbajo, como diciendo, se me había olvidado ya de la existencia de mi hijo fruto de un incesto con mi hermana. Es lo que me gusta de la serie. Es decir, las cosas pasan y quedan ahí. Uh-huh, claro. Esto no es Futurama o los Simpsons, ¿no? Sí, o documentado todavía, ¿no? ¿no? Family Guy o cualquier otra, o South Park, ¿no? Cuando se moría el Kenny durante todos los episodios y el siguiente capítulo, no. Aquí los personajes, claro, que es lo que realmente curioso, porque si la serie va a cumplir ya 10 años, obviamente pues Morty debería de tener ya 25 años, claro, no debería de seguir con 15 años, con 14 o 15 años, si han pasado todas estas cosas, incluso en el capítulo del borrado de la memoria de Morty, se veía una sala con muchas memorias para llevar, digamos, relativamente un año dando vueltas por el espacio. Entonces ahí tiene que haber una manipulación del tiempo totalmente clara. Es que además hemos visto 2 acciones de gracia, como mínimo, probablemente más. Estoy pensando esta y la del pavo anterior, cuando, o sea, aun contando con que hemos cambiado de universo, es que Morty tendría que tener al menos 2 años más. Sí, claro. Por el plazo del tiempo, por lo que se ve en la propia serie. Entonces es muy simpático, me encanta. Estoy deseando, no sé si lo dejarán en el aire, pero estoy deseando que lo resuelvan, ¿no? Que en algún momento esa paradoja, que ahora los personajes como Summer y Morty de vez en cuando comentan, que se resuelva de alguna forma, ¿no? Que salga de más que nada porque quiero ver la solución, que es lo que pasaba con el episodio este, ¿no? Quiero ver qué inventan, ¿no? Para colocados en esta situación, es lo que me pasa. Ahora cuando muchas veces que veo ciencia ficción pregunto, ¿y si esto lo hubiese hecho Rick y Morty, cómo habría terminado, no? Porque habría sido demencial y no sé si has visto el 4º episodio, porque estamos grabando esto cuando el 4º episodio. El 4º episodio es como si Rick y Morty hubiesen visto Severance, pero es un episodio de Rick y Morty. Entonces, lo llevan a un territorio en que Severance, a ver, que conste, los guionistas de Rick y Morty no han visto Severance porque ese episodio se escribió y se produjo antes de que Severance se estrenase. Pero comparten un punto de partida común o que se pueden ver la relación. Es una idea de ciencia ficción típica de toda la vida. Tampoco es que se haya inventado ni Severance ni Rick y Morty han inventado el punto de partida. Ahora, no puede haber 2 series más distintas al punto al que llegan y a la conclusión. Entonces ahora, por eso es mi serie de ciencia ficción preferida. Sí, pues un poco lo que decías tú, porque al final cogen esa idea y la llevan al máximo, como decías tú el otro día, la exprimen de una manera de decir, vamos a ver todas las consecuencias que habría en el mundo real
si esta idea de ciencia ficción ocurriese, ¿no? Que al final es lo que me viene a la cabeza, además que la vi hace poco, pues Westworld, ¿no? Es decir, pues hay un parque de atracciones con uno... ¿Y qué pasaría? Obviamente, eso es digamos, la columna vertebral, ¿no? De toda idea de ciencia ficción, la idea y ver cómo sería el mundo. El problema que suele haber muchas veces con la ciencia ficción es que precisamente no llegan hasta las consecuencias y empiezan a sabotearse, ¿no? A sí misma en aras de pues un final feliz, en aras de cualquier otro tema. No incomodar, obviamente yo creo que Rick y Morty es una serie que no gustará a todo el mundo. Obviamente mucha gente le resultará incómoda ver a este señor con la baba caída, borracho, sí, comportándose de manera desagradable y a la que no. Pero esa capacidad de llevar la idea hasta su última consecuencia y retorcer una idea a ver qué ocurre, digamos, como qué ocurriría, cómo se comportaría el ser humano ante esta idea y cómo pues llegando al Naruto fruto de un incesto, que yo creo que es la vez, ¿no? Donde ellos mismos ya dijeron, aquí vamos a ir ya a la idea más retorcida y la vamos a ejecutar y además se va a quedar ahí flotando en el espacio. Obviamente es una capacidad que ahora mismo pocas series, ¿no? De ciencia ficción tienen. Yo voy a subir una más. Este episodio tiene final feliz para al menos 3 personajes del episodio. Pero el final es totalmente inesperado. O sea, yo cuando Jerry se levanta y dice, vamos a ver, esto de borrarse la memoria es una tontería. Hombre, la cuestión era que nadie me incluyó a mí. Y viene a decir esa tontería, ¿no? Porque en última instancia, ¿por qué habría que incluirte a ti? Pues, vamos a ver, no tal, ¿no? Rick Dependency Spray era donde salía Naruto por primera vez, que estaba buscando el episodio porque me hacía gracia pensar en Naruto. En ese punto, tú me preguntas cómo va a terminar el episodio, te digo que no tengo ni idea, pero no importa, la idea que se me ocurra no es la que tiene el episodio. O sea, tiene una forma en que yo no veo un episodio de una serie de televisión terminando así. No, para nada. No, porque además tiene una parte incómoda, así que además la verbalizan con un plano que lo dejan unos cuantos segundos, como somos conscientes que esto es muy turbio, somos conscientes que esto tiene un componente muy chungo de estos 2 niños escuchando a sus 3 padres ahí arriba manteniendo relaciones, mientras el pobre abuelo intenta solucionar la papeleta, calmarlos de alguna manera, es decir, el trauma que tienen los 2 personajes, es decir, los 2 personajes de Morty y Summer, los vemos traumatizados varias veces en este capítulo con los ojos totalmente así, incluso en un momento mirando a cámara. Hay un momento que incluso Morty, ¿no? Está sacando la basura y escucha, ¿no? A las 2 madres besándose y se queda prácticamente mirando, no está mirando a cámara, pero se queda mirando fijamente, muy, muy quieto y están los 2 traumatizados durante gran parte del episodio. Con todas las cosas que ha pasado ya Morty, que a estas alturas lo que más les traumatiza sea ver primero a sus 2 madres manteniendo relaciones y después a los 3 ya completamente normalizando la situación, pues dice mucho también de lo turbio del asunto. Bueno, al menos para él. Claro, al menos para él. De nuevo el grupo de Reddit que estaba dividido sobre si les perturbaba o no les perturbaba este episodio y luego había un subsector de los que perturbados a los que eso era precisamente lo que les gustaba del episodio. Claro. El ser perturbado. Bueno, así que Rick y Morty cubre un amplio espectro de opiniones y tal. Es curioso cuando hay 2.700.000 personas metidas en un grupo de Reddit comentando la misma serie de televisión. Y cada uno con sus... No, porque a veces es como si estuvieran viendo 2 series completamente diferentes o más. O sea, pero tú dices, este no es el episodio que yo vi. O sea, no, esto no. Yo y sé que todos diciendo las cosas como una seguridad aplastante, ¿no? Sí, bueno, sí. Sobre todo las escenas, ya te digo, la escena postcrédito es un punto curioso porque ¿por qué iba a ser lineal Rick y Morty? No, esa escena podría decir, entendemos que para llegar hasta ahí o se ha cogido una nave espacial y se sabe las coordenadas, si ha llegado hasta allí o fue otra aventura. Aparte de que
si piensas que va después del episodio, es como una escena muy triste, porque hay un montón de Jerrys abandonados en una guardería a los que nadie puede recuperar, porque no puede... Porque no hay más... claro, hay muchos... No va a venir ningún Rick o muchos de sus Rick estarán muertos. Claro. Porque murieron en la ciudadela, con lo cual yo prefiero pensar que es anterior y que son todos felices allí disfrutando con sus cositas, que no veían la tele, tenían una vez gigante y estas cosas, pues no sé, lo pasaban bien. Eran gente tal, y que Jerry, pues el pobre, quiere experimentar. A mí me impresiona que la referencia a la mujer del viajero del tiempo, pero bueno, cada uno ya ahí lo ve. Me encanta porque son justo las referencias que no referencian. Uh-huh. Las otras quedan claras, las otras dejan clara de qué están hablando. A mí lo del Tardis y el holodeck también me hizo. Y además han mencionado 2 películas de ciencia ficción, como son Eternal Sunshine y Multiplicity, la de Michael Keaton, que también era... Y Depredador. Y Depredador. que no tiene absolutamente nada que ver, solo recordarnos que tiene todas las armas. Sí, que no, que la vez espacial es mucho más salvaje. O se permite comportarse con mucho más salvajismo que la otra. Y que Depredador es canon dentro del mundo de Rick and Morty. Sí, pero muchas cosas son canon. Mira, Doctor Who es canon. Lo divertido es que en el universo de Rick and Morty en teoría no existe el viaje en el tiempo, menos aquel episodio que había viaje en el tiempo, pero que existe una serie sobre viaje en el tiempo, existe Doctor Who. Claro. Que a mí me parece muy simpático. El otro día descubrieron que TikTok era canon en el MCU y estaban ahí conmocionados. ¿Cómo puede ser TikTok canon en el MCU? Sí, ¿quién iba a ser TikTok canon en el MCU? Seguro que hay TikTok en Rick y Morty. Hombre, claro. Bueno, Paco, si te parece, lo dejamos aquí. Lo dejamos aquí. Que ya hemos hablado más de una hora sobre un episodio de 20 minutos, como no suele pasar. Gracias a los de Cuonda por el regalito del banner, que nos hizo mucha ilusión. Y bueno, pues nada. Yo me tendré que ver el episodio 2 o 3 veces más y tú te lo tendrás que ver un par de veces más. Sí. Bueno, un abrazo, Paco. Nos vemos. Venga, hablamos. Luego.